Bien, buenos días. Damos inicio entonces a la actividad del día de hoy. El tema que nos convoca, como ya se indicó hace unos segundos y no se escuchó, es un tema bastante bonito, complejo y que un tanto que nos distingue de un hospital donde se utilizan medicamentos convencionales. ¿Sí? Aquí estamos utilizando en el instituto medicamentos altamente activos, moléculas que tienen una toxicidad muy especial y que demanda un cuidado también especial. Bien, entonces en ese sentido, el tema que nos convoca el día de hoy es el tema de seguridad en la medicación del medicamento oncológico, en el paciente oncológico, de la medicación del paciente oncológico. Vamos viendo. Veamos, se salió nuevo. Ahí está. ¿Ese es el que está conectado ahí? Vale. Bien, ¿sí? ¿Se visualiza? Bien, vamos ante un caso supuesto, ¿sí? Un caso supuesto, analizamos y desde ahí damos inicio al análisis del tema. Bien, tenemos un médico quien nos alcanza una indicación, nos hacemos a la idea que estamos en la unidad de mezclas oncológicas, donde llega una indicación, ¿no? Indicando en este caso bleomicina, 17 unidades, y nos dice que este medicamento, que es un oncológico, es un medicamento antineoplásico, un citostático, pase en un volumen total de 250 de glucosa y en un tiempo de infusión de 60 minutos, ¿sí? Entonces, la inquietud, la consulta en ese momento es, ¿qué hacemos? El médico le está indicando, ¿actuamos de inmediato o hacemos algún tipo de evaluación? ¿Nos cuestionamos en algún instante tal vez? ¿Qué hacemos? Entonces viene la inquietud. Si estamos ante un colega que está plenamente capacitado, inmediatamente se cuestiona, ¿no? Bien, el médico ya lo indicó, el médico está muy bien capacitado, es especialista, no dudamos de él como médico, si no nos ponemos en una situación especial de humanos, ¿sí? Y el humano entendemos que en algún instante se equivoca. No con mala voluntad ni nada de eso, simplemente la condición de humano nos da esa posibilidad que en algún momento, algún instante, suceda alguna equivocación. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que este es un medicamento que se está destinando a un paciente, ¿sí? Y que este medicamento es un medicamento altamente activo, entonces necesita una evaluación muy especial. Entonces, ¿aceptamos tal cual está llegando esa indicación médica? No, inmediatamente pasamos a una etapa de validación. Más aún cuando tenemos que los medicamentos que utilizamos aquí en el instituto muchas veces son múltiples, no solamente es un medicamento, son 2 medicamentos, 5 medicamentos, que implica incluso el uso de estos medicamentos citostáticos, una medicación antes, lo que le llamamos acá la antiemesis, incluso medicamentos que se utilizan después ya lo que es la medicación en casa. Entonces, es toda una complejidad. En ese sentido, el manejo de estos medicamentos oncológicos destinados a los pacientes aquí en el instituto se hace mediante los denominados los esquemas oncológicos. Entonces, esto nos da todavía un plus en el tema de la complejidad del manejo de estos medicamentos. Entonces, ¿qué se hace? ¿En qué momento cuidamos del medicamento? Hay 5 momentos que se mencionan, ¿sí? Antes de la toma del medicamento, en la distinta vía que se indique. La decisión netamente es médica, el médico es el que indica un medicamento, cuál es la dosis, cuál es la vía, ¿sí? En este caso, los colegas químicos farmacéuticos en las distintas unidades técnicas funcionales en el instituto, simplemente estamos validando que esa indicación se ajuste a lo que las guías clínicas lo indican. Como les digo una vez más, no es que dudemos de un médico, sino que no está de más 2 ojos más o una cabeza más pensante. Iniciamos en una fase inicial, ¿sí? Antes que se tome el medicamento, luego en el mismo momento, ¿sí? Luego en el camino, si es que se adiciona algún medicamento, si tal vez el paciente está adicionando alguna bebida de alguna plantita medicinal, ¿sí? Continúa hasta que finalmente finaliza toda esta etapa, ¿no? Finaliza la medicación, ¿sí? Los días que el médico indicó, ¿sí? Entonces, en cada una de estas etapas necesita una atención, ¿sí? ¿Y qué tanto cuidado, decimos, tenemos con estos medicamentos? Si fácil es, ¿no? El médico me dice que tome una tableta al día, 5 días, y lo hago, pues, ¿no? En este caso estamos hablando de un citostático. Y un citostático, como ya se mencionó hace unos instantes, es una molécula altamente activa. Y esta actividad
se fundamenta especialmente en su mecanismo de acción, ya que son medicamentos que actúan fundamentalmente a nivel de ADN. El daño que ocasionan, ¿sí?, estos medicamentos en conjunto, ¿sí?, no todos, hay excepciones, algunos son medicamentos más específicos, actúan buscando ya una biomolécula específica, ¿sí?, un antígeno, y van y se unen y tienen una acción más específica, menos tóxica. Lo que sí entendemos es que los citostáticos en conjunto son muy tóxicos, basados en su mecanismo de acción, que es fundamentalmente a nivel de ácidos nucleicos, especialmente a nivel de ADN. ¿Qué toxicidad entonces les da este mecanismo de acción? Una alta toxicidad. Imagínense, un medicamento potencialmente mutagénico. Significa entonces que si se hace una mala manipulación de este medicamento oncológico, hay la posibilidad que dañe mis genes. Es genotóxico, mutagénico. ¿Sí? Si quien está manipulando este medicamento está gestando, hay la posibilidad que dañe el feto, es fetotóxico. Y si nace el bebé, hay la posibilidad que nazca con algún daño. Entonces es de cuidado, es de cuidado. Entonces exige todos los cuidados que se conoce en el tema de dosificación, manipulación de estos medicamentos. En ese sentido, en el instituto, quienes conocen la unidad de mezclas oncológicas se dan cuenta que es un ambiente bastante especial, son salas calificadas como salas blancas, ¿no? Una sala blanca es un ambiente con condiciones técnicas muy especiales, ¿no? Donde se tiene instalada cabinas de flujo, y los colegas que cumplen sus actividades ahí están plenamente equipados, ¿no? Desde mamelucos hasta guantes especiales, antigases y todo lo que se exige en la manipulación de estos medicamentos. Bueno, quien les habla implementó la unidad de mezclas oncológicas hace ya casi 17 años. Desempeñé mis actividades ahí muchos años, casi 16 años, hasta hace pocos meses que ya solicité un cambio, y es un espacio bastante especial, muy técnico, muy científico, desde donde se cuida al paciente en todo sentido, ¿sí? Desde el medicamento que sea el que el médico ha indicado, hasta su dosis y todo lo que implica el uso del medicamento. Tema de estabilidad, todo ello. Entonces, ¿qué hacemos? El médico ya indicó el medicamento, entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente vemos si el medicamento que estamos contando en ese momento, que estamos dosificando en ese momento, es lo que el médico ha indicado. Muchas veces llegan medicamentos que vemos los viales, las etiquetas, que son idénticos y son dos medicamentos distintos. Entonces quizá alguien que peque de confiado simplemente ejecuta esa actividad y obviamente tal vez está utilizando algún medicamento equivocado, ¿no? Con las consecuencias obviamente en el paciente. No se obtiene el efecto deseado y obviamente tal vez una toxicidad en el paciente. Antes que se utilice el medicamento, es bueno que se evalúe, ¿no?, qué efectos indeseados se conocen del medicamento. Y en ese sentido se toma ya medidas, ¿sí? El médico conoce mucho de esto, obviamente es el facultado, la ley le faculta, ¿no?, que defina qué medicamentos se utilizan, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Si tenemos un medicamento oncológico, cisplatino, del cual conocemos tiene un potencial emetógeno alto, el más alto de todos, nivel 5, entonces el médico inmediatamente establece, ¿no?, una medicación que va antes de este cisplatino, y es una medicación bastante consistente, de tal modo que esos efectos indeseados de mesis altas, nivel 5, como le digo, altamente metógeno, sean inhibidos, ¿sí? En cambio, si veo un medicamento cuyo potencial emetógeno es bajo, ¿no?, digamos una gencitabina, nivel emetógeno 2, ¿no?, entonces igual, bueno, dice, este medicamento no tiene mucha emesis, vamos utilizando un paquete antiemético un poco suave, ¿sí?, ya que en el paciente no induce muchos efectos en este sentido, no hay muchas náuseas, no hay muchos vómitos, ¿sí? Entonces, fíjense, antes del uso del medicamento ya se está estableciendo todo lo que se conoce, ¿no?, desde la actividad, los cuidados, los efectos indeseados y todos ellos, ¿sí? Algún medicamento no le cae bien a un paciente, eso lo sabe el médico. El médico consulta, ¿no? ¿Algún medicamento le hace? Sí, la vez pasada tomé este medicamento y
y me hizo daño, ¿no? Entonces se toman los cuidados, ¿no? En algunos casos es más caótico todavía, pacientes hacen lo que se denomina un shock anafiláctico, ¿no? Y ya es de cuidado, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos, ¿no? De noticias donde vemos que algún paciente va a algún establecimiento no de mucha confianza, usa un medicamento, hace un shock anafiláctico y fallece en el instante, ¿sí? Aquí en el hospital es distinto, el manejo es totalmente distinto. Se toman las medidas desde antes del uso del medicamento, ¿sí? Y esa es una ventaja que se tiene. Tiene una patología especial, tal vez, ¿no? Que impide el uso de este medicamento. Tal vez, ¿no? Al inicio decíamos, ¿no? El médico indicó bleomicina a una dosis y en un tiempo de infusión y en un vehículo específico, ¿no? En este caso, bleomicina. Y si el paciente tiene algún daño, ¿no? Alguna patología a nivel de pulmón, el médico ya se dio cuenta, ¿no? No, pues bleomicina es imposible que vaya en un paciente que tiene alguna patología a este nivel, ¿no? La bleomicina es neumotóxico y no va. Entonces, imagínense, antes de se está tomando todas las medidas. ¿Y qué es lo que se hace en la unidad de mezclas oncológicas? Se está validando. Sí, se tiene acceso a las notas médicas, esa es una ventaja que se tiene en la unidad de mezclas oncológicas, obviamente con el apoyo de los médicos, con quienes se ha manejado en el tiempo que estuve ahí, más de 16 años, una comunicación muy fluida, muy amical, de mucha confianza, ¿sí? Que finalmente decíamos, ¿no? Esto en suma va en beneficio del paciente. Aquí nadie está viendo quién se equivocó o quién es el que más se equivoca, nada de eso. Nunca se vio en ese sentido. Simplemente es el beneficio del paciente. ¿Sí? Estamos validando, estamos viendo que no haya ninguna eventualidad, una equivocación indeseada, como les digo. Aquí nadie hace las cosas con mala intención. No es que mi paciente necesita 10 unidades y yo le pongo 15, pues no es eso, ¿no? Existen las eventualidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, se toman todas las medidas con la finalidad de que el paciente no pague las consecuencias de estas pequeñas equivocaciones. Entonces, acá decimos, ¿no? El médico indicó bleomicina. ¿Está bien en este paciente? Sí. Se entiende que el médico ha evaluado, es el clínico, ¿no? Si bien los que estamos ahí también somos clínicos, igual, ¿no? Estamos pendientes, como les digo, no desconfiando del médico, sino cuidando del paciente. ¿Listo? Vemos en la nota médica que tiene su toxicidad a nivel de pulmón y el médico se le pasó y puso ahí, se necesita bleomicina. Entonces se comunica al médico, ¿sabes qué, estimado amigo médico? Vemos que tu paciente tiene una afección a nivel de pulmón y bleomicina no va en este caso, no se puede. Sí, se me fue, disculpe. Como les digo, con toda la muy buena voluntad, ¿sí? De un modo muy diplomático, ¿sí? Como les digo, aquí nadie está buscando aquel que se equivoca o actuando de una mala intención ni nada de eso. Simplemente es el paciente a quien estamos cuidando. En ese sentido, un día antes de la atención de los pacientes, ya contamos con la lista de pacientes, con los medicamentos que le toca a cada uno de ellos, con las dosis, ¿no? Entonces, un día antes ya se hace toda una evaluación, toda una validación. Tenemos implementados ahí algunos sistemas automatizados, ¿sí? En este caso el denominado humodinámico, que es un sistema bastante completo, que dicho sea de paso, lo implementamos los colegas de la unidad de mezclas oncológicas. Todo lo que hacemos ahí, todo absolutamente se ha implementado ahí, se ha inventado ahí. No hemos copiado ni hemos tenido el apoyo de los amigos especialistas, tal vez en sistemas, ¿no? Que quizás en algún momento se dé. Todo lo que manejamos ahí se ha acondicionado, se ha adecuado a la medida de las necesidades de la unidad de mezclas oncológicas. 16 años, como les digo, donde se fue conociendo poco a poco las necesidades y lo fuimos salvando, ¿no? En su debido momento. Bien, entonces este sistema denominado humodinámico nos da un manejo bastante completo del manejo del paciente, ¿no? En el tema de gestión, ¿sí? ¿Qué paciente es? ¿Qué esquema necesita? ¿Qué medicamentos? ¿Qué dosis? ¿No? ¿Qué antiemesis? Y estas antiemesis, ¿en qué dosis van? ¿Sí? O sea, es todo un manejo completo y esto se hace un día antes, muy bien, de tal modo que al día siguiente que llegan los colegas y atienden a los pacientes, ya se tiene todo listo, hasta las etiquetas,
de la dosificación de esos medicamentos, entendiendo que un medicamento oncológico es un medicamento que exige una dosificación individualizada. Acá nos olvidamos de la dosis común que se maneja en un establecimiento de salud que no sea especializado en pacientes oncológicos, donde usualmente escuchamos, ¿no? El médico, ¿no? ¿Sabe qué? Le pone a mi paciente una ampolla o le pone 2 ampollas, ¿no? O toma una tableta o le das tableta y media. No, acá no se maneja de ese modo. Un medicamento oncológico exige una dosificación individualizada, según su peso, según su talla, según su condición clínica, según el diagnóstico del paciente. ¿Sí? Si el paciente ha hecho algún tipo de toxicidad, exige un ajuste de dosis. ¿Sí? Entonces el manejo de un medicamento oncológico es muy especial, como les digo. Bien, entonces, al momento que ya tenemos el esquema que ha indicado el médico, que este es un acto médico, como les digo, la ley faculta al médico, a ninguno más, no es que, ¿sabes qué? Yo soy químico farmacéutico, soy clínico, tengo pasantías aquí, allá, y así es que desconozco la actividad del médico y yo defino qué esquema va. No, eso no se puede, no se puede, es tema de competencias, ¿no? Cada uno tiene sus competencias que la ley nos faculta. Entonces, en este caso, llega un esquema oncológico que, como nos damos cuenta, es bastante complejo, es toda una hoja de indicaciones, y hacemos una evaluación concienzuda, ¿no? El esquema lo dividimos de un modo didáctico, más que técnico, en 5 secciones, si nos damos cuenta, ¿no? Que incluye una evaluación desde un día antes, ¿no? ¿Qué medicación necesita tal vez este esquema un día antes, ¿no? Si veo que es un medicamento que tiene un potencial anafiláctico alto, en el caso de un medicamento paclitaxel, entonces exige, según la guía clínica, una medicación un día antes, ¿sí? Ya luego vemos el segundo ítem, donde tenemos antiemesis, que son todos los medicamentos que utilizamos con la finalidad de que los efectos indeseados de los citostáticos se atenúen, disminuyan, y los más comunes son los efectos de la emesis, y en ese sentido le llamamos la antiemesis, ¿no? Entonces acá tenemos antieméticos, los famosos bloqueantes 5-HT, tenemos dexametasona, que también tiene una acción antiemética, ¿sí? Manejamos los antihistamínicos, si es que vemos que un medicamento tiene potencial anafiláctico, como en el caso de paclitaxel, docetaxel, ¿no? Algunos platinos, ¿sí? Entonces se va diseñando el paquete antiemético. Obviamente hay guías clínicas, ¿no? que nos dan mucha base de esto. Entonces nos estamos apegando ahí, ¿listo? Si algo no se ajusta, ¿no? Supongamos que es un esquema que tiene potencial emetógeno 5, y el médico simplemente indicó una dosis bajita de dexametasona, un bloqueante 5-HT dosis bajita, ¿no? Entonces se le notifica inmediatamente, ¿sabe qué, estimado amigo médico? El paquete antiemético está muy suavecito, ¿no? Y el esquema tiene un potencial emetógeno alto. Entonces, ¿qué tal si le ponemos, ya, listo? Quien toma finalmente la decisión es el médico. Como le digo, es el único facultado, ¿no? La función del químico farmacéutico en este caso es la notificación, ¿sí? En base a la evidencia científica. Toda la comunicación que se hace con el médico, o se ha venido haciendo en más de 16 años, como les digo, se basaba en la evidencia científica. Como yo les decía, ¿no? No es lo que yo digo, es lo que dice la evidencia científica. Y en tanto más peso tenga esa evidencia, obviamente es más convincente, ¿no? En algunas ocasiones, con la comunicación con algunos de los médicos, le decía, ¿no? Me estás indicando acá gencitabina, ¿no? En 120 minutos, y no se puede, ¿no? La evidencia científica nos dice que máximo es 60 minutos, ya que si aumentamos el tiempo de infusión, aumentamos la toxicidad, más no la eficacia. Así es que, ¿qué tal si lo bajamos a 60 minutos? Listo, la evidencia dice eso. Listo, o sea, no es lo que decía el químico farmacéutico, en este caso no es lo que decía yo, sino la evidencia, ¿no? Y en tanto más alta sea esa evidencia, mucho más convincente, pues, ¿no? Una evidencia de nivel 5, no, de nivel 1, disculpe, nivel 1A, un metaanálisis, es algo pues ya que no tiene no, imposible que alguien diga no, ¿sí? Es algo que convence de inmediato, ¿no? Luego venían los citostáticos, donde la evaluación es aún más compleja. Estamos hablando ya del medicamento activo, potencialmente mutagénico, ¿sí? Entonces necesita una dosificación exacta, ¿no?
Y esa dosificación, como ya se mencionó, es una dosificación individualizada. Ya depende de cada paciente, según su diagnóstico, su condición clínica, su toxicidad, su peso y su talla, obviamente, ¿sí? Incluso de su edad, del sexo del paciente. Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta y se dosifica el medicamento. Y en ese sentido, muchas veces tenemos, ¿no? En hospitalización o en la sala de quimio, dos pacientes con el mismo diagnóstico, dos pacientes con el mismo medicamento y cada uno tiene una dosis distinta, ¿sí? Entonces, es bastante de cuidado, ¿sí? En el último momento está ya la medicación que el paciente lleva a casa y también necesita una explicación bastante especial al paciente en el tema de su uso, cómo se usa, en qué momento, ¿sí? Se usa ese medicamento. Y algo que yo indico muchas veces, en este caso, es cómo se llama el esquema. En este caso, este esquema se llama TIP, ¿no? Muchas veces yo a los colegas les decía, ¿no? O a algunos médicos, ¿no? No basta que ustedes me digan qué es el esquema TIP. Yo necesito que me digan este esquema TIP, ¿en qué diagnóstico se está utilizando? ¿Sí? Ya que tenemos el mismo esquema TIP que dependiendo si se usa en un CA de cabeza y cuello, en un CA de pene, en un CA de testículo, son esquemas totalmente distintos en el tema de dosis, de días, de velocidad de infusión y todo ello. La evidencia en la cual nos apegamos en todo momento son las guías clínicas. No, como decía, no es posible que vayamos al médico y le digamos, ¿no? ¿Sabe qué? Me estás indicando acá este medicamento, bleomicina, y me está diciendo que pasen 60 minutos. Y yo pienso que no está bien. No funciona así. No, lo que sí, inmediatamente nos agenciamos de la evidencia y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos acá esta guía de España de este año, donde nos evidencia que la bleomicina en este diagnóstico se utiliza en un volumen total de 100 cc de solución salina, no en glucosa como leímos al inicio, ya que la bleomicina no es estable en glucosa. Si ven glucosa, esa molécula se descompone inmediatamente, ¿sí? Entonces, necesitamos que se cambie a solución salina, necesitamos que modifique el volumen, ya no en 250, sino en 100, y el tiempo de infusión no va en los 90 minutos que indicaba al inicio, sino solamente en 10 minutos, ¿sí? ¿Quién dice? Las guías clínicas, ya que estos obviamente están avalados en muchos estudios clínicos, ¿no? Entonces tenemos muchas guías a las cuales tenemos acceso, ¿no? Y donde hacemos las consultas en el momento de la validación, ¿sí? Acá tenía, como les digo, imagínense un esquema TIP, que es el que estábamos viendo acá, esquema TIP, y nos damos cuenta que tenemos distintos esquemas TIP, un esquema TIP en cabeza y cuello con unas dosis de paclitaxel, cisplatina, fosfamida y mesna totalmente distintos si es que la indicación es un CA de testículo o si es un CA de pene, son distintos y ambos son esquemas TIP. Entonces, como les digo, no basta, ¿no? Que venga el médico y diga, ¿sabes qué? Tengo este esquema TIP y estas son las dosis, ¿no? Entonces, inmediatamente necesitamos el complemento, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Y en qué caso lo estás usando? Ah, tal. Ah, muy bien. Vamos evaluando las dosis, ¿no? O del mismo modo, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos este esquema GEMOX, gencitabina más oxaliplatino, ¿sí? Y estas son las dosis. Este es el esquema. Un momentito, dime, ¿y qué diagnóstico tiene tu paciente? ¿No? Tal vez algún alcance. Ah, sí, tiene es un linfoma. Linfoma. Tú me estás poniendo acá en linfoma, gencitabina, día 1 y 8 y solamente pasa en día 1. El oxaliplatino sí pasa en el día 1, ¿ves? No, me equivoqué, disculpa, es vesícula. Ah, ya, en vesícula sí, pues, ¿no? Vesícula pasa el oxaliplatino en el día 1 y la gencitabina sí va en el día 1 y el día 8. Ah, sí, ¿no? Entiendo, o sea, depende, ¿no? Depende de en qué caso se está utilizando este esquema. Muy bien. Entonces, el manejo, como le digo, es de mucho cuidado, necesita mucho conocimiento, ¿no? Muchas veces a los colegas en la unidad de mezclas oncológicas, en el tiempo que estuve ahí, en los 16 años, les decía, ¿no? Tengamos en cuenta que no somos técnicos, muchos de ustedes son clínicos, entonces asumamos, ¿no? Esa posición. La dosis, como les decía, de un citostático es una dosis individualizada y se calcula de un modo común, no todos, hay medicamentos que se dosifican distinto, de un modo distinto, ¿sí? Incluso tomando en cuenta, como les digo, el sexo del paciente, la edad,
¿sí? Lo convencional de un medicamento citostático es que se calcula mediante su peso y su talla, ¿listo? Utilizando la ecuación de Du Bois y Du Bois, ¿sí? Eso también ya está automatizado en la unidad de mezclas oncológicas. Uno simplemente adiciona el peso, la talla del paciente, inmediatamente salen los cálculos del medicamento o los medicamentos que constituyen ese esquema. Nos hemos dado cuenta que un esquema oncológico muchas veces no solamente tiene un citostático, tiene más de uno, ¿no? Entonces la evaluación es bastante compleja, ¿no? Desde el potencial emetógeno de ese esquema, ya que cuando uno evalúa el potencial emetógeno de un esquema, no simplemente hace la suma del potencial emetógeno de cada citostático. No decimos, no, bueno, tengo gencitabina, nivel emetógeno 2 y tengo cisplatino nivel emetógeno 5, entonces 5 más 2 potencial emetógeno del esquema es 7. Falso, no es así, no es así. Existen pautas muy específicas que se publicó en el año 1997. Hesketh, que es uno de los de los científicos más abocados en el estudio de antieméticos, desde ese año, 1997, Hesketh publicó el potencial emetógeno de cada citostático o los citostáticos que existían en esa época, ¿no? En una escala del 1 al 5, nivel 1, mínimamente metógeno, nivel 5, altamente metógeno. E indicó las pautas cómo se calculaba, ¿no? O cómo se calcula, ya que las guías últimas de manejo de antieméticos se sigue mencionando a Hesketh, es el científico que más se ha abocado a este tema, ¿no? Y nos da las pautas, nos dice ahí que no es una simple suma, ¿sí? No es una simple suma, hay todo un cálculo, ¿no? Donde se toma en cuenta el potencial emetógeno o al citostático que tiene el potencial emetógeno más alto de ese esquema y luego se le va sumando, ¿sí? Sí hay un citostático con nivel emetógeno 1, ¿no? Que en suma al esquema no le suma nada, ¿no? Si hay un citostático con nivel emetógeno 2, uno o más citostáticos con potencial emetógeno 2 suman en conjunto 1 al potencial emetógeno del esquema, o sea, toda una complejidad, ¿no? Lo que entendemos acá que no es una simple suma. Gencitabina nivel emetógeno 2, cisplatino nivel emetógeno 5, entonces potencial emetógeno del esquema 7, falso, es 5, ya que la suma máxima o el potencial emetógeno más alto que se conoce es nivel 5, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta que es un poquito medio que hablamos en chino, es un poquito complejo, igual, es lo que se hace en el día a día en la unidad de mezclas oncológicas, como le digo, con el único objetivo de que el único y finalmente beneficiado sea el paciente. Cálculo de dosis, ahí tenemos cómo efectuamos estos cálculos automatizados. Como les decía, tenemos ya muchos sistemas que hemos inventado, digamos, en la unidad de mezclas oncológicas, hemos acondicionado y nos dan mucha facilidad, ¿no? En este caso tenemos un esquema FLOT, ¿no? Un esquema muy utilizado en sea de estómago, ¿no? Donde tenemos distintos citostáticos, docetaxel, oxaliplatino, sulfolinato y el 5-FU, ¿no? A distintas dosis, ¿no? Y dependiendo ya del paciente, peso, talla, inmediatamente se calculan sus dosis. Si existe algún ajuste de dosis, también se indica, ¿no? Ya no es 100, tal vez es 90, 85, 80, 75, de uno o de todo el esquema, ¿sí? Entonces los cálculos salen con bastante exactitud y obviamente es de mucho apoyo. Si los cálculos no coinciden con lo que el médico ha alcanzado, inmediatamente se notifica. No, ¿sabe qué, estimado amigo médico? No coincidimos, tal vez algo no se indicó bien en el tema de cálculos. Y se efectúa nuevamente, como le digo, con el buen ánimo, ¿no? Son 16 años que nunca felizmente se suscitó malos entendidos, absolutamente con ninguno de los médicos, ¿no? Todo el tiempo se tomó como una acción en beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, ahí estamos con la dosis de los citostáticos de este ejemplo que se está tomando, ¿no? De este esquema FLOT, ¿sí? Entendamos que los citostáticos, aquí en el instituto, lo utilizamos mediante estos llamados esquemas oncológicos que a la fecha tenemos aquí en el instituto más de 290 esquemas, de los más de 2000 que existen en el mundo, ¿sí? Entonces es bastante complejo, como les digo, ¿no? Lo bueno es de que quienes hemos estado ahí, hemos tenido muchos años y nos ha dado la posibilidad que con el tiempo vayamos entendiendo un poquito más, tal vez, de lo que es el común de los colegas, ¿no? Potencial emetógeno, ya se les indicó,
hay las tablas donde vemos todos los citostáticos con sus potenciales emetógenos de cada uno de ellos, ¿sí? Desde el nivel 1 hasta el nivel 5, ¿sí? Los biológicos, que son los medicamentos últimos que tenemos, medicamentos altamente específicos, de baja toxicidad, ¿sí? En conjunto tienen un potencial emetógeno 1. Si no son muy tóxicos, no tienen mucha emesis, lo más común en ellos son los eventos denominados infusionales, que fundamentalmente se deben a la velocidad de infusión, ¿no? Y que tienen un manejo bastante especial, ¿no? Una de las ventajas que tenemos aquí en el instituto también, además de que los médicos son especialistas, conocen mucho, tenemos los colegas que tienen muchos años en este campo y conocen mucho de citostáticos, tenemos también la ventaja de las licenciadas, que son oncólogas. Entonces, es una potencialidad lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, con el diálogo, cuando se da, ¿no? ¿Sabe qué, licenciada? Tenemos este citostático. Inmediatamente nos entendemos, ¿no? O sea, estamos hablando con una licenciada oncóloga, ¿no? Muy distinto cuando no lo es, ¿no? Como les digo, medio que hablamos en chino ahí, ¿no? No te entiendo nada que me estás diciendo, ¿no? Entonces, en suma, son cosas que benefician al paciente, ¿no? Entonces, tenemos ahí. En el segundo momento ya es cuando se está utilizando el medicamento. ¿Qué cuidado se toma, no? Si es una tableta, ¿no? Inmediatamente viene, ¿no? ¿Y desde cuándo se toma este medicamento, no? ¿O en qué momento? Que no es lo mismo, ¿no? Muchas veces el pacientito viene y dice, pues, ¿no? El médico me dijo que tome este medicamento antes del alimento, 2 veces al día. ¿Está bien? Sí, le digo, está muy bien. ¿Y así lo ha tomado la vez pasada, en el ciclo pasado lo tomó? Sí, lo tomé antes del alimento. Muy bien. Y dígame, desayunó 8 de la mañana. ¿En qué momento lo tomó el medicamento que le dijo el médico que sea antes? Lo tomé un minuto, 2 minutos antes. Y lo tomé antes, ¿no? Muy bien, le digo, usted ha cumplido. Muy bien. Lo malo es que está mal, pues. Es un medicamento que necesita un tiempo de acción. Necesitamos que usted lo tome mínimo 60 minutos antes. Si es un antiemético, cuya actividad sabemos que inicia o su actividad máxima es a los 90 minutos, ya que su Cmax, su nivel plasmático máximo es a los 90 minutos. O sea, ¿qué ganamos tomando ese medicamento en este instante y al minuto siguiente estamos comiendo? La acción no se ha dado. Entonces el paciente vomita, pues. En cambio, si le decimos, no, usted desayuna a 8 de la mañana y esto lo toma a las 7 de la mañana, 60 minutos antes, imagínense, el medicamento ha llegado a nivel plasmático, ha cumplido su mecanismo de acción, ha inhibido la emesis y cuando el paciente se alimenta, desayuna o cena, no hay la emesis, no hay náuseas, no hay vómitos, ¿sí? Entonces, como les digo, no basta una indicación simple, ¿no? Antes del alimento, después del alimento. Si es después del alimento, ¿qué tiempo después? ¿No? Fácil igual, ¿no? ¿Sabe qué? Yo ya comí, me he hecho que lo tome después, en el minuto siguiente lo tomo y estoy cumpliendo la indicación. Y está mal, ¿sí? Entonces, como les digo, no tiempos, minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos antes, no? Y si se me olvida una dosis, ¿no? ¿Sabe qué? El médico me indicó mi capecitabina y yo lo tomaba en la mañana y en la noche, ¿sí? Lo tomo en la mañana después del desayuno y lo tomo también después de la cena. ¿Cuántos minutos antes? Bueno, el médico me ha indicado que sea 60 minutos después. Ah, está muy bien, está muy bien. Si bien la capecitabina, no, según la evidencia científica, aumenta la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de medicamento que llega a nivel plasmático cuando se toma con el estómago vacío, ¿no? Aumenta la biodisponibilidad, o sea, hay más medicamento a nivel plasmático, se entiende más actividad, ¿no? El pequeño inconveniente es que cuando se toma con el estómago vacío ocasiona molestias en el pacientito, ¿no? Hay náuseas, hay vómitos que no se manifiestan cuando el estómago está lleno, ¿no? Y cuando uno evalúa la biodisponibilidad, el cambio de biodisponibilidad es mínimo, no tiene significancia clínica, si se toma con el estómago lleno. Entonces, conviene que el paciente lo tome con el estómago lleno, ¿sí? Y se le aconseja de ese modo. Y el ciclo siguiente, luego viene a los 21 días y se le consulta, ¿no? ¿Y cómo le fue? ¿Hubo molestia? Ninguna. Lo tomé después en el tiempo que usted me dijo y no he sentido ninguna molestia, ¿no? Entonces, se ganó, ¿no? La comodidad del paciente, ¿no? Ya no hubo el tema de la emesis, ya que en el tema de emesis muchas veces es bastante especial en el paciente, tanto que algunos hasta se desaniman ya de su siguiente sesión, o sea, dice, lo pasé tan mal, me pasé en náuseas y vómitos casi 5 días, 6 días, y de aquí nuevamente a 2 semanas me toca mi sesión de quimio y ya no voy.
no es demasiado, no voy, no voy, ¿sí? O algunos, ¿no? Lo que se llama la emesis anticipada. Está llegando al hospital, ¿no? Y no se le pone ningún medicamento todavía y ya está con náuseas y vómitos. O sea, se sugestionan tanto, tiene tal efecto negativo, ¿no? El tema de la emesis, ¿no? Entonces, es fundamental que se maneje bien, ¿no? Que el paciente venga y se sienta cómodo, ¿no? Si bien tiene el efecto emético, el citostático, lo fundamental acá es que se establezca un buen paquete antiemético, de tal modo que el paciente no sienta molestia, no sienta náuseas, no sienta vómitos, y en la siguiente sesión venga de lo más cómodo posible, ¿sí? Entonces acá está cafecitabina, ¿no? ¿Cómo se toma? ¿Sabe qué? Esta tableta no sé, no me pasa, ¿no? Pongo en la boca un poco de agua y no pasa, ¿sabes qué? Entonces, la vez pasada que hice ahí, lo molí y así más facilito lo paso. ¿Y cómo lo hizo? No, en la mesa ahí donde desayuno. No, un momentito, eso no se hace. Estamos hablando de un medicamento citotóxico, ¿no? Tienen mucha actividad, ¿no? Y en su casa hay niños, sí, mis niños estaban ahí que jugaban, ¿no? Gestantes, sí, mi cuñada está gestando. Imagínense la exposición, ¿no? Y hemos hablado, un citostático es potencialmente fetotóxico, ¿no? Y si estaba una gestante ahí, imagínense, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso se le aconseja al paciente, pues, ¿no? Saca su tabletita, se pone sus guantecitos, lo lleva a la boquita, un vasito de agua, listo, y nada más. No esté manipulando la tabletita, la pastita. No es que lo dejo en la mesa un momento o me confío y le digo a mi hijito, no, hijito, sácame esa pastita y me lo alcanzas. No. La mínima manipulación y si se puede con guantes, excelente. ¿Listo? Evitamos la contaminación de alguien ahí en la familia, ¿no? Y si es un endovenoso, igual, ¿no? Estamos utilizando este medicamento, ya se dosificó, ya se estableció el tiempo de infusión, ¿no? ¿Qué más necesita? Ah, pues el cisplatino induce una hipomagnesemia, ¿no? Entonces el médico ya ¿sabe qué? Hipomagnesemia, le ponemos un suplemento de magnesio, ¿no? ¿Cuánto? Depende de la dosis, ¿no? Depende de la dosis del cisplatino, estamos utilizando una ampollita, 2 ampollitas de sulfato de magnesio, de tal modo que ese magnesio los niveles de magnesio que han disminuido, la hipomagnesemia, que es dosis dependiente, en el sentido de que el cisplatino es tóxico dosis dependiente. Se entiende, más dosis, más toxicidad. En este caso, más hipomagnesemia. Se entiende también, el suplemento es dosis dependiente, suplemento de magnesio, ¿no? Y tenemos aquí en el hospital magnesio, ¿no? Como sulfato de magnesio. Entonces, fácil, se suplementa. ¿Cuál es el tiempo de infusión? Igual. No es que, ¿sabes qué? La vez pasada yo tenía un esquema donde utilizamos el Paclitaxel en 120 minutos o 180 minutos. Y me ha llegado nuevamente este esquema que es un tip y así es que el Paclitaxel lo paso en el mismo tiempo. Un momentito, ¿tú has visto las dosis? ¿Sí? Ve la dosis, no es la misma. Entonces el tiempo de infusión tampoco es el mismo. Muy bien, continuamos. Luego, cuando ya estamos en el camino, estamos con la medicación, ¿hay algún medicamento que se adicione? ¿Sí? Evaluamos, ¿no? ¿No hay algún tipo de incompatibilidad, algún tipo de interacción con este medicamento? ¿Qué es lo que está sucediendo? No se adiciona un medicamento así nada más. Si se detecta, se notifica al médico. ¿Sabe qué? Si usted le adiciona este medicamento, tenga en cuenta que hace una inducción enzimática, la actividad del medicamento disminuye o la toxicidad aumenta. Se notifica al médico. Del mismo modo, está tomando infusiones de plantitas medicinales. Las plantas medicinales tienen sustancias activas. Todas ellas tienen alguna potencialidad, ¿sí? Aumentan o disminuyen la actividad del citotóxico. ¿Se entiende entonces? Estamos jugando ahí con la eficacia del medicamento, con la toxicidad del medicamento. Entonces, es de cuidado, ¿sí? Luego, más adelante, estoy manejando mi lista actualizada de medicamentos. Son todos los medicamentos que yo utilizo, los tengo al alcance, conozco qué son, qué dosis, cómo los tomo. Es bueno que el paciente tenga actualizada esa lista de medicamentos, ¿sí? Estoy tomando un medicamento que ya no necesito, tal vez, ¿no? El médico me dijo, tome 7 días y yo voy en el día 20 y lo sigo tomando, ¿no? Entonces, es de cuidado, ¿no? O he comunicado al médico tal vez algún efecto indeseado. No me dijo que tome 7 días y yo voy en el segundo día y veo que no me cae bien, pues no, me ha chocado, no. Entonces inmediatamente se notifica, ¿sí? Y al final, tomamos en cuenta, ¿no? ¿Y hasta cuándo tomo este medicamento? Me dijo 7 días, 7 días, ¿no? Y si me falta el medicamento, ¿no? Algo pasó, no vino completo la dosis, ¿no? O tomé una vez y vomité y en consecuencia me falta una dosis. ¿Qué se hace? Se notifica al médico que se complemente la dosis, ¿no?
Y si al final quedó algún medicamento de más o se venció, si es un citostático, ese citostático, ese exceso de citostático se va al tacho común, no se puede, ¿sí? No se puede, ¿sí? No se puede. Inmediatamente las indicaciones aquí en la unidad de mezclas oncológicas es si queda, en el caso de los oftálmicos, ¿no? El médico decía, no, sabe que mi paciente necesita mitomicina oftálmica. Muy bien, lleve este medicamento a la casa, lo utiliza 7 días y si queda, usted nos devuelve acá. Y aquí ya eliminamos ese medicamento siguiendo las técnicas que conocemos, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que es un citotóxico, muy tóxico, ¿sí? Entonces necesita una eliminación especial. No es un desecho común, se elimina como un desecho especial, ¿no? Un medicamento que no solamente daña al humano, sino también al ecosistema. Entonces necesita una eliminación bastante especial. ¿Qué se hace cuando se detecta alguna inconsistencia? Se documenta. Tenemos un sistema, ¿no? Donde indicamos tal paciente, tal dosis, tal medicamento y se suscitó. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que quede evidencia. Como les dije, no con ninguna mala intención. Acá no es que, uy, al final hacemos estadísticas, vemos quién se equivocó más, nada de eso, sino cuidando al paciente, ¿no? Acá nos damos cuenta, un oxaliplatino, un paciente necesitaba 128 y necesitaba 165 y se le había calculado 128. Se le comunicó al médico, se hizo el cálculo y se modificó. O sea, como les digo, no tiene nada de malo, ¿no? Acá un segundo medicamento, un tiempo de infusión, se indicó, imagínense, 6 y necesitaba infusión continua. ¿Qué pasa? El 5 fue su medicamento especial, tiene un metabolismo bastante especial, ¿no? Tiene un tiempo de vida media de 16 minutos, imagínense, llega a nivel plasmático y se metaboliza velozmente. Entonces, el único modo como mantenemos un nivel plasmático ideal de este medicamento es mediante infusión continua de 5 o 7 días, ¿no? De 1, 2 hasta 7 días. Entonces, se modificó obviamente el tiempo de infusión, ¿no? Acá tenemos un medicamento, gencitabina, necesitaba 1900 y el médico indicó 1500, ¿no? Se hizo el cálculo, se modificó sin nada de inconvenientes. Como le digo, una buena comunicación ayuda mucho en los pacientes, ¿no? Igual nos damos cuenta acá, una dosis de un medicamento, ¿no? Que se dosifica semanalmente mediante 2 AUC. El médico había cometido una pequeña fallita y el dedo se fue a la tecla equivocada tal vez y calculó 5 AUC, ¿no? Entonces, dosis que se detectan y como les digo, ¿quién sale ganando al final? El paciente, ¿listo? Finalmente, ¿qué es lo que hacemos acá en el instituto? Todo lo que hacemos. Como yo le decía muchas veces a los colegas, a los médicos, ¿no? Así nos tome tiempo, así nos agote, así nos desgaste, finalmente todo justifica el paciente. Todo lo que hacemos aquí en el instituto es pensando en el beneficio del paciente, sea lo que sea. Muy bien, quedo a sus inquietudes. Ojalá no haya sido muy técnico, como les digo, es un tema no tan conocido, ¿no? Finalmente es lo que se hace en el día a día aquí en el instituto, ¿no? Muchas veces no sabemos, vemos ahí que están con mamelucos blancos, ¿qué hacen? No, estamos cuidando del medicamento, estamos cuidando del paciente, estamos cuidando del medio ambiente y nos estamos cuidando obviamente todos los que estamos ahí. Ese es el objetivo en conjunto que tenemos en el manejo de estos medicamentos muy especiales, que son los medicamentos oncológicos o denominados comúnmente citostáticos. Quedo a sus consultas, estimados oyentes, y ojalá no les haya cansado mucho. Consultas. Bien, compañeros, si es que tuviesen alguna pregunta, alguna consulta o inquietud, por favor pueden alzar la mano o también activar su audio. Bien, la licenciada Magda nos está dejando un mensaje aquí, dice: buenos días, felicitaciones por la ponencia. Quería hacer una consulta en relación, en un curso virtual del INEM, el infectólogo expuso sobre el meropenem. Hizo referencia que el tiempo de difusión es de 3 horas en los que son de marca. Los genéricos, el tiempo de infusión es 1 hora porque su estabilidad es diferente. ¿Qué tipo de meropenem es el que tiene la institución? Bien, aquí, obviamente no hablando mal del amigo médico que expuso en ese sentido, la estabilidad de un medicamento se ajusta a una ficha técnica, no
es que un medicamento viene de Alemania y tiene tanto de estabilidad, o el medicamento viene de la India y tiene tal estabilidad. No es así, ¿sí? La estabilidad que leamos en la ficha técnica de un medicamento es la que se toma en cuenta en todo momento, ¿sí? No depende de dónde viene el medicamento. No sé, como les digo, no estoy desconociendo la opinión de este médico, no sé cuál es su fuente de consulta, su evidencia, ¿no? Lo que aquí manejamos es una homogeneidad. La ficha técnica es la que manda. Y acá tenemos medicamentos que vienen de distintas ciudades, de distintos países, ¿no? Y simplemente es, tal medicamento tiene tal estabilidad y se acabó, ¿sí? Más alcance no tengo, como les digo. O quizás se necesite alguna evidencia que nos dé fe de lo que ha expuesto el médico, ¿no? A mi opinión, y disculpen que no coincida con él, no está bien, no está bien. Bien, esperamos haber resuelto su inquietud. Muchas gracias, licenciada Magda. ¿Habrá alguna otra pregunta? Por favor, si quieren pueden activar su audio. Bien. Bien, entonces, al parecer ya está todo entendido. Agradecemos a nuestro querido ponente, el doctor Agustín Rojas, que ha tenido a bien acercarse a nosotros, a la institución, para poder dar a conocer la ponencia de seguridad de la medicación del paciente oncológico. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muy amables. Bendiciones.